Bueno, estamos en vivo, 6 de la tarde. Qué gusto estar con ustedes en el de los Zapatos Rojos presenta número 27. Señores, 27 semanas estamos de manera ininterrumpida. Recuerden la segunda temporada digital y todo de este espacio en el cual hablamos de los cómo que son tan importantes para resolver nuestra vida digital. Y hoy seguimos con nuestro octubre de educación digital. Ya empezamos a abordar un poco acerca de estos temas de cómo iban a cambiar los temas con la alternancia, cómo iba a ser todas estas nuevas cosas que nos trae la educación digital. De hecho, empezamos a hablar ya de una educación digital más allá de estos temas de solamente educación virtual y la asincronía o la no sincronía, sino que ya estamos en un escenario netamente digital, netamente eh, integrado con estas nuevas realidades y mezclando realidades. Y para esto hemos traído a uno de los mejores. O sea, realmente, aparte de que es yo creo que es el más fan de Coca-Cola de Colombia y no sé si de Latinoamérica, don Sadot Giraldo Acosta, el man que más sabe de educación digital en Colombia. Mano, qué gusto tenerlo aquí en Los Zapatos Rojos presente. Pues Mario, el de los zapatos rojos, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio, por la invitación y qué bueno poder compartir un poco también toda esta, pues la experiencia y lo que uno va aprendiendo a lo largo de este tiempo de academia. Genial, pues Sadot, qué gusto tenerlo acá de verdad. Y pues bueno, para los que no lo conocen o para los que lo conocen solamente como este speaker reputadísimo y fan de número uno de Coca-Cola, su merced, ¿qué más hace? ¿A qué se dedica? Bueno, pues gran parte de lo que hago es coleccionar Coca-Cola, como tú lo dices, es una de mis pasiones y de mis gustos. Y bueno, tampoco soy el más grande. En Colombia hay mucha gente que tiene muchas colecciones, pero bueno, ahí voy con mi colección haciéndola crecer. Genial. Pero trabajo para la Universidad de AN, soy el director de las especializaciones de mercadeo. eh, digamos, a lo largo de este tiempo de academia he estado ya alrededor de 16 años de experiencia docente en distintas universidades, eh, también con algunas conferencias en algunos espacios también profesionales y empresariales. Y bueno, estudio también, soy pues profesional en mercado y publicidad, especialista y magíster en psicología del consumidor y estoy en la recta final del doctorado que estoy haciendo, terminando mi tesis, entonces, bueno, ahí vamos, haciendo de todo un Ah, poco. no. Genial, o sea, más saber de este tema, ¿para dónde? Pues qué gusto, Sadot, de verdad. Y pues bueno, uno de los puntos de los que estamos abordando aquí en este octubre, como les decía, es ese tema de la educación digital, ¿no? Todos estos retos y todas estas nuevas formas, porque claro, nos hemos preparado, ya medio sabemos cómo es el tema, ya se nos ha abierto la puerta como a la brava, pero ya nos toca dar el paso y afrontar, ¿cierto? Entonces, venga, Sadot, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuál es ese nuevo espacio digital que nos toca afrontar en la educación? Bueno, yo no sé si sea un solo espacio y creo que habría que Ajá, abordarlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva docente y desde la perspectiva como estudiantes. Y podríamos agregar una quizás desde la perspectiva institucional de todos los centros de educación, eh, uh-huh, que podría ser como la ñapa, como dicen en algunos de los noticieros. claro. Yo creo que de alguna forma el reto principal es entender que dentro de la pandemia descubrimos que la tecnología realmente es una ayuda en todos los escenarios de la vida de las personas. Y mirándola como ayuda tiene gran potencial. Para muchos, antes la tecnología, y entiéndase todo lo que representa vincularse a la era digital, como las redes sociales, como quizás las herramientas, las aplicaciones que hay, podría ser o una pérdida de tiempo y para muchos Uh-huh. considerarlo como qué pereza tener que aprender algo nuevo. Pero la pandemia nos puso a todos en el contexto de decir, tengo que aprender algo nuevo porque no puedo salir.
Y no se trata solamente de hacer la videollamada con la familia a través de WhatsApp, sino descubrir que Claro, hay un potencial de aprendizaje, de relacionamiento y de adquirir unas competencias y unas habilidades tecnológicas que son fundamentales. Cuando estábamos todos encerrados y nadie podía salir, las aplicaciones eran para hacer domicilio, para conectarse con otros e incluso para estudiar. Y el que no las sabía usar, aprendió, claro, porque aquí queda demostrado que es haciendo como mejor se puede aprender. Y ese es como el gran reto. No puedo quedarme solo con lo que aprendí de una aplicación, sino claro. entender que hay muchas variables de la tecnología que pueden aportar y fortalecer el aprendizaje, la dimensión de adquirir nuevas habilidades, pero sobre todo a relacionarnos con los demás de otra manera. Oiga, pero mire que su merced tocó un tema bastante chévere y más allá de los actores que claramente se evidencian, lo que estamos viendo es, oiga, cómo nosotros podemos cambiar ese chip desde la educación hacia el aprendizaje. Porque nosotros no solamente estamos, o sea, no, el tema del aprendizaje no es solamente ir a la universidad, ir al colegio a estudiar, sino, oiga, el aprender desde la mera tecnología. Sí, es que tal vez hemos asociado a veces de forma negativa solamente o excluyendo muchos contextos complementarios. El tema de aprender es una capacidad del ser humano y se hace no porque uno esté en una universidad, en un colegio, en un centro educativo, Claro, se hace de hecho a diario. Uno aprende de los errores, aprende de las relaciones entre personas, aprende uno de lo que ve de los demás. También aprende uno leyendo un libro, aprende uno escuchando algún material. Entonces, creo que el aprendizaje no depende solo de una institución, de un profesor y de un alumno. No, el claro. aprendizaje es podríamos decir, una virtud, pero también es inherente al ser humano. Yo aprendo todos los días, además sí soy consciente de aprender. Por Claro. eso es que repito, muchas personas, hablo de adultos mayores, hablo de millennials, hablo de estudiantes y de profesores, por mencionar algunos actores de todo esto, pues tuvimos que aprender muchas cosas y ponerlas en práctica en tiempo real, en el camino y en el curso, porque no había mucho tiempo para decir, déjeme un mes a ver si le cojo el tiro, como decimos. No, Claro. aprendemos hoy y me equivoco, pero lo alcanzo a corregir y lo voy haciendo porque esa es la dinámica que nos puso también esta pandemia. Entonces, yo creo que lo primero es ser consciente que uno aprende en todo momento y que desde cualquier contexto siempre habrá una enseñanza y si soy consciente de eso, tendrá sentido ese verbo que es fundamental como es el aprender. Oiga, sí, o sea que intuyo yo que el primer reto que hay que mirar es como, oiga, hay que asumir que yo puedo aprender. O sea, no necesariamente tengo que depender de una guía, depender del proceso, sino que, ojo, también mi proceso de aprendizaje está en mí mismo para poder enfrentarme a las cosas. ¿Sí? Lo Sí, que no. Ajá. no, Dale, dale, y te dale. iba a decir, perdóname la interrupción, pero te iba a decir que eh, cuando uno es consciente de eso, uno valora más las cosas, porque de Claro, pronto uno no le pone tanto atención. Mira, voy a ponerte un caso. Mi tesis doctoral tiene que ver con los adultos mayores y cómo se involucran con la tecnología, justamente, con el claro. comercio electrónico. Y hay un gran mito en torno a ellos, por ejemplo, porque dicen, eso es un adulto mayor, eso no aprenden de tecnología, ellos no saben de eso. Eh, yo he estado vinculado con varios adultos mayores justamente por mi estudio, Claro, pero yo miro a mi mamá, que es el vivo reflejo de eso. O sea, mi mamá no tenía Facebook, es decir, sabía manejar WhatsApp como lo básico, pero ella aprendió cómo mandar stickers, cómo mandar notas, y yo decía, pero ¿quién le enseñó? Porque hoy es más fácil aprender porque es muy intuitivo, ¿sí? Es claro. mucho más práctico. Y en medio de la pandemia, mi mamá abrió Facebook. Es decir, fue una forma de decir, ya estoy involucrándome con un contexto. Y lo que a muchas personas les pasaba, que decía al comienzo, como que le tenían aversión a las redes sociales, le tenían aversión a las aplicaciones,
Mi mamá ya sabe que existe una aplicación para hacer mercado en línea, entonces dice, ay, vean, Claro, en esta aplicación está la leche más barata. claro, y usted puede hacerlo. Claro, claro. Y le Eh, dicen a uno, y usted puede hacerlo, métase porque es fácil. claro, y entonces ahora le enseñan a uno, ¿no? Claro, Hágale, que usted puede. Es que ser consciente que aprender, yo creo que es de las cosas más bonitas que uno puede aprovechar. Uno aprende de verdad todos los días y más en este tipo de cosas tecnológicas. oye, y además que, bueno, y su merced que está claramente metido en ese proceso está claramente metido en ese proceso con su tesis. Yo siempre he tenido la teoría de que los adultos mayores o la gente grande, al estar más involucrada con tanto cambio tecnológico, ¿sí? Porque si usted se da cuenta ahorita los chinos y todo, pues su tema de sorpresa no es tal, pero es que los cambios no han sido muy drásticos, porque pasar del Betamax al VHS, del teléfono, del celular, o sea, todos estos cambios que han sido dramáticos en el pasado, o sea, la gente grande sí sabe lo que es un cambio de tecnología, o sí sabe lo que es pasar de una máquina de escribir a una computadora, o sea, sí hay verdaderos cambios como tal. Claro. Ahora, lo que pasa es que esos cambios eran un poco más lentos. Yo sé que ahora hay mucha generación, de las generaciones que hay ahora, millennials, centennials, como le quieran llamar a muchos de ellos, no conciben la vida sin Internet. O sea, ¿cómo así Claro. que no existía Internet? ¿Cómo así que Google es lo mejor y antes entonces qué había? Pues había un directorio telefónico. ¿Y cómo así que hay computadores? Pues antes había máquinas de escribir o cartas a mano y Claro, las había tarjeticas. telegramas que era la versión del Twitter. O sea, el telegrama era la versión del Twitter moderno. Para los que no saben qué es telegrama, pueden googlear telegramas Que para que vean de telegramas. qué se trata. Claro. Era la economía de la palabra, ¿no? Necesítate pronto. Sí, sí, Punto. úrgeme, úrgeme. Apúreme. Eh, porque todo era literalmente pagando por palabras. Claro, En esto yo siento que tal vez ahora como que es natural esa transición porque los cambios tecnológicos son muy rápidos. En otra época era mucho más demorado. Por eso es que a los adultos mayores que han estado últimamente, digamos, sintiendo esa tecnología, a ellos se les denomina migrantes digitales, porque claro. han tenido que apropiar muchas de esas características en función de socializar, porque el grupo de referencia también involucra a las personas, es decir, no es solamente porque yo quiero, sino porque mi grupo de referencia, entiéndase familia, que es el grupo cercano, amigos, conocidos y los grupos en donde pertenecen, pues todos lo tienen. Entonces, yo, ¿por qué no voy a tener WhatsApp? ¿O por qué no Claro. voy a tener Facebook? Y eso que, pues, sabiendo que hay miles de aplicaciones, pero es la forma de decir, yo también estoy allí. Ahora, quienes se supone que son nativos digitales porque nacieron dentro de la era tecnológica, pues claro, saben de muchas cosas, comprenden el contexto de lo que ocurre con la tecnología, pero eso no necesariamente es garantía de aprovecharla al máximo entendiendo contextos funcionales en términos de aprendizaje, Claro. porque pues lo vivimos en las universidades, creo que tanto docentes como estudiantes nos hemos enfrentado a digamos, a unas dificultades muy pronto, muy rápido, pero que no depende solamente si tengo computador o no, si tengo un celular o no. O sea, es un tema también actitudinal. Cómo yo descubro que eso que yo debo hacer, que es estudiar y aprender, pues me lo facilita no un salón de clase, no un profesor, sino mi disposición para aprender. Y a los Oye, docentes también nos ha tocado entender que no dependemos de que haya estudiantes, sino de nuestra disposición para poder compartir y construir conocimiento. para poder comprar. Y a eso va mi pregunta, profe, porque eh, que he visto yo y conectándolo con lo que su merced dice en función de este aprendizaje, como, oiga, la gente ya se está empoderando de ese conocimiento y ya sabe, sí, ya sabe utilizar una computadora, ya sabe utilizar un celular, ya sabe utilizar el WhatsApp, ya sabe moldear sus herramientas y más o menos empieza a nadar mucho más tranquilo en estas aguas, ¿sí? Y se enfrenta a unas instituciones que, ojo, tenemos todo el poder, tenemos toda la disposición, y nosotros somos las que enseñamos,
ojo, yo me doy cuenta que puedo aprender, pero que necesito la guía de la universidad y la universidad o los colegios y tienen que también como adaptarse a esa, cómo yo me bajo en ese punto para poder compartir ese conocimiento. Claro. Sí, es que yo creo que pasó la época, ya hace mucho rato, aun cuando todavía hay vestigios, pero pasó la época en donde había una única persona que sabía todo, que tenía todo el Ujú. conocimiento, y ese se llamaba profesor. Claro, Entonces el profesor que lo sabía todo y al que todo el mundo admiraba y lo que dijera era palabra absoluta, pues esa época ya pasó. Eh, y detrás de eso están las universidades. Cuando la universidad empodera a los docentes en función de su labor académica, pero los docentes también aprendemos que no podemos seguir con un ego docente, digo yo a veces, hay colegas que con mucho respeto se los digo, sí. porque pues todos pasamos por eso, cuando uno es Con profesor el uno blazer de coderas. sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, y uno siente que porque tiene un título, entonces yo sé más que Claro, los demás, pues ahí la embarra, porque si a esas vamos, entre más títulos tenga uno, pues más humilde tiene uno que ser para claro. poner al servicio de los demás el conocimiento. Yo creo que eso nos ha faltado mucho, pero ya la dinámica enseñanza-aprendizaje no es solamente del docente hacia el estudiante. Realmente es un tema compartido, es una simbiosis. Yo aprendo mucho de los estudiantes cuando presentan sus trabajos después de que cuando hemos podido tener orientaciones, asesorías y demás, ver lo que generan como producto, pues es muy interesante porque uno aprende también desde la perspectiva que tienen los demás. Entonces aquí no Claro. es quién conoce más. Y las universidades también, y bueno, hablo de universidades porque es en el campo en donde me muevo, pero hablo de todos los centros de educación, pues tienen es que buscar cómo facilitar el aprendizaje, porque esto es una construcción de conocimiento compartido. Yo aprendo más cuando veo también lo que hacen los demás, y los demás son los colegas, los mismos estudiantes, otros procesos, otras formas de visualizar. Y nos obliga a estar, digamos, en línea con la tecnología, porque vea, para ser honesto, Mario, eh, ningún estudiante, si hoy fuéramos tan tecnológicos, ningún estudiante necesitaría un profesor. Entre a Claro. YouTube, léase los artículos que quiera en las bases de datos y usted podría salir, digamos, muy pilo en una cantidad de elementos, de temas o de formación. Y Claro. eso, pues, lo pone a uno en un reto. O sea, yo voy a dejar desplazarme de esto porque la famosa transformación digital no es solo para las empresas, también para las personas en todos los roles. Y un docente tiene que transformarse digitalmente, pero para Claro. hacer una transformación digital docente, tiene que haber una transformación humana docente. No podemos mirar a los estudiantes por encima del hombro. Yo siempre he criticado un poco las etiquetas. Cuando uno le pone el rol de etiqueta, perdón, la etiqueta a una estudiante que es una persona y la etiqueta mía es docente, que soy otra persona, pues como que cambia un poco la perspectiva de cómo nos vamos a tratar. Si nos tratáramos como personas, quiere decir que los dos vamos a aprender, es que estamos para ayudarnos, que estamos para eh, que el conocimiento que usted tiene, la experiencia, venga, la ponemos al servicio en común y construyamos algo nuevo. Pero a veces esas Oye, etiquetas, distancia. ajá, pero vea que usted toca un tema muy bonito y es, hace unos días escuchaba precisamente eso, cómo la tecnología nos estaba humanizando, que era algo que la gente lo veía ahí como paradójico, ¿no? Como, oye, cómo es a través de Zoom, cómo es a través de estos espacios donde nos hablamos más, donde nos podemos charlar más, donde tenemos mucho más contacto y mucha interacción y más intercambio, es donde estamos viendo toda esta parte humana, toda esta parte positiva. Entonces, cuando podemos, nosotros nos bajamos de este pedestal y nos ponemos a nivel de estas mentes que llegan ávidas de conocimiento y sabiendo utilizar, ¿sí? En la cuestión docente. Ven, ¿qué pasa? ¿Cuál es entonces ese reto ahí? ¿Cómo nosotros tenemos que afrontarnos o cuáles son esas nuevas cosas que desde el rol docente y desde el rol estudiante van a pasar?
cuando nos bajamos al nivel de los estudiantes y los estudiantes se suben a este nivel tecnológico y nos empezamos a encontrar ahí, ¿cuáles son esos retos que se dan ahí entonces? Yo creo que lo primero es quitarnos las etiquetas. Creo que ese sería un primer reto. Quitémonos las etiquetas, es decir, no soy yo solamente profesor y usted simplemente un estudiante. Ni uno se sube ni el otro se baja. Yo creo que estamos por Ajá. igual tratándonos Estamos como a nivel. personas. Ajá. Estamos en el mismo nivel. Genial. ¿En qué está la diferencia? Pues en un poco de experiencia, quizás en un conocimiento, en una visión, pero eso no quiere decir que alguien sea más que otro. A mí me Ok. parece que ese sería el primer reto, quitarnos las etiquetas para que nadie se sienta superior, porque también debo decirlo, hay estudiantes que se sienten superiores a todo el mundo. Y pareciera que uno tiene que darle las gracias por estar con uno. Es decir, perdónenme la ironía, digamos, es como, o sea, siquiera me pones a mí a trabajar. Porque no es eso, es que no es si el estudiante es más que el profesor, Que el pasa en profesor muchos más que... programas, ¿no? Claro, claro, Claro. es muy seguido. Yo creo que aquí ni la soberbia ni el orgullo en ninguno de los dos roles son positivos Funciona. porque no va a haber un Claro. aprendizaje ni una experiencia positiva. De nuevo es tratarnos como personas. Primer reto. Pero aquí podríamos dividirlo entonces por roles. Hablemos de los docentes, que es una de las partes en donde yo también me desempeño. Como decía ahora, hay que transformarnos digitalmente, pero yo debo transformarme humanamente, porque es que cuando uno encuentra compañeros y colegas que llevan 30 años, 40 años en la profesión, entonces yo he enseñado esto toda la vida y tienen las mismas diapositivas de toda la vida, pues si uno genera Los mismos negritos de PowerPoint. tal cual, o sea, el PowerPoint 95 cambió hace muchos años. O sea, todavía esos que parecían los negritos del ataúd de esa época, Sí, sí, eh, sí, 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 tal cual, tal cual. pues ya cambiaron. Lo que digo Claro. es que uno tiene que actualizarse, o sea, yo no puedo quedarme con un solo libro que leí, con ese decir que ya me lo sé todo, o sea, uno, si algo hay que, yo lo invito siempre a mis estudiantes que hay que leer, que hay que invertir en libros y en textos porque le ayudan a uno a tener una mirada diferente, pero no se Claro. trata de repetir solamente lo que dicen los libros, es también la experiencia y el conocimiento que se va formando por la experiencia. Entonces, creo que esa transformación humana implica que yo evoluciono como persona y también como docente. Y entonces, si yo evoluciono como docente, que ese sería el segundo reto, no puedo quedarme en lo mismo de siempre, con las mismas diapositivas, con el mismo contenido y el mismo discurso, que de hecho se vuelve aburridor. Uno Claro. todavía encuentra los mismos ejemplos de las mismas marcas en todo lado y eso ya no, digamos, no es tan práctico y no genera esa empatía importante con los estudiantes. El tercer reto, digo yo, alrededor de la docencia, pues tiene que ver también con la posibilidad de adoptar nuevos recursos tecnológicos. Eh, yo debo contar una infidencia, pero sin contar los nombres, pero había Hágale. compañeros que estaban preocupados porque en la pandemia pues tocaba usar el computador para las clases y claro, estaban con un dolor de cabeza porque decían, ¿y ahora qué hago? Porque yo en clase los pongo en grupitos en el salón y les doy esta hojita para que hagan el trabajo. ¿Cómo hago ahora? O sea, no, si no uno no concibe que hay una cantidad de recursos digitales impresionante, o sea, es más la forma de querer yo aprender, por eso hablaba yo de la disposición, pues saber que al lado de la evolución hay una cantidad de recursos que también debo explorar. Claro. Incluso hay sitios para docentes en chats como Telegram, que les recomiendo también esa aplicación. Hay un grupo que se llama Educación 3.0. En Facebook hay varios grupos donde promueven una serie de recursos. Hay otro que se llama Profe Ayuda a Profe, que surgió Claro. justamente a partir de esta pandemia para mostrarle, mire, aquí usted puede hacer quizzes en línea, usted puede hacer trabajos en grupo, usted puede hacer exposiciones grupales, pero es decir, usando recursos digitales, porque insisto que el tema no es si estoy en el salón o estoy en el computador, es cómo yo visualizo y planeo mi clase. Por eso es que las clases de hace 30 años de muchos colegas, se los digo con mucho cariño,
pues qué bueno que tenga eso, pero si uno no demuestra la evolución, también eso es una, ahí sí como diría un presidente vecino, sería un autosuicidio, para que me comprenda. Dijo un presidente vecino. Pues claro, yo también me estoy dando, yo le estoy diciendo a YouTube que es más importante que lo que yo sé, porque Claro. eso lo encuentra usted en video y gratis, y hasta más agradable que escucharle su discurso. Entonces, pues va, ahí de la mano va el cuarto reto de docente. Y es que yo tengo que hacer ahora las sesiones mucho más compartidas, sesiones más agradables, sesiones más experienciales. No puede uno estar con un discurso de 8 horas seguidas sin poner en práctica el conocimiento, y más detrás de una pantalla. Y más, esa empatía no es solamente, a ver, pongan todos la cámara que no los veo. Cuando en esta realidad, Quiero público, quiero público. claro, o sea, como para saber si están ahí. No, es que uno hace que la gente esté ahí con cámara o sin cámara. O sea, para que lo tengamos claro, en el salón uno ve gente, pero también están como Mero Simpson, con la mente en otro lado. Claro. Y todos diciéndole, ¿entendieron? Sí, pero yo estoy en otro Sí. lado. O sea, el problema no es si veo gente, el problema es qué hago yo para que mi clase sea absolutamente atractiva, retadora, funcional, práctica, que la gente diga, de verdad no me puedo perder el siguiente episodio porque esta vaina está buenísima. Claro. Uno tendría que pasar a ese reto, es decir, mis sesiones, para no hablar solamente de clases, pues tienen que ser experienciales, motivadoras, tendrían que ser divertidas. Yo creo que le tenemos mucho miedo al tema de tener clases divertidas. Eh, yo le digo, yo he visto una serie de aplicaciones ahora para aprenderse las tablas de multiplicar, que si yo las hubiera tenido cuando estudié en primaria, hubiera sido el hit. Ahorita es más Claro. fácil todo. Claro, uno de los recursos que tienen los chinos hoy, uno dice, oiga, ¿por qué no me enseñaron física así? ¿Por qué no me enseñaron química así? O sea, que hubiera sido mucho, mucho mejor. Y entonces, usted dijo ahorita algo bien chévere, que era hacer esas sesiones experienciales. Oiga, ¿qué necesitamos entonces para eso? Porque es que siento que cuando uno llega con propuestas nuevas o con ideas como novedosas, no solo en la presencialidad, sino ahora, pues claramente en estos tan virtuales, es como genera ese rechazo, ¿no? Como, no es que usted me va a volver esto un circo, usted me va a volver esto un stand-up comedy, no, ¿dónde está el conocimiento? Y siempre en la universidad hay como esa barrera de hacer experiencial o hacer divertido el conocimiento. Mario, yo creo que por eso hablábamos al comienzo que también las universidades o los centros de educación deben también tener una transformación en ese contexto, porque yo creo que hay, a ver, yo no conozco todas las profesiones, digamos, en la dinámica temática que tienen, Claro. pero uno sí puede pensar que no hay nada más agradable que le enseñen a uno, primero de forma divertida, segundo que sea fácil de entender y tercero aplicado. Al menos esas tres deberían estar. Yo en varias sesiones he tratado, pues claro, depende de las temáticas, pero uno puede hacer experiencias desde diferentes consideraciones. Y voy a hablar desde mercadeo porque es mi profesión. Claro. Pero como no hay nada gratis, todo lo que uno hace en mercadeo requiere una inversión para tener un retorno de esa inversión. Y el retorno de la inversión es que un estudiante diga, aprendí, me encantó, la puedo aplicar. Claro, uno tiene que invertir. Y la inversión no es solamente el tiempo, porque hay que prepararlo. Es que yo repito que cuando uno trae el mismo esquema de hace 30 años, eso lo mata a uno mismo. Porque no es que no vende. No vende una sesión así. Entonces, cuando uno logra, yo le digo, yo trato de trabajar con empresas reales y clientes reales para que los estudiantes se pongan en contexto. Por ejemplo, ahora después de la pandemia, ¿cómo analizamos una empresa? Por ejemplo, y tenemos al cliente, a la gerente o al gerente de la empresa que nos está escuchando, a quien le vamos a sustentar las ideas, pero que viene en un acompañamiento permanente. Entonces, esa es una forma de hacerlo experiencial.
porque a veces decimos en las clases, cojan la empresa que quieran, sírvela de mi papá, cójala, hágale. Hágale, Pero hágale. como si no, como, a ver, pero untémonos un poquito de mercado, ¿verdad? Repito que estoy hablando desde la perspectiva de mercadeo. Sí, claro. También cuando, según la temática, también he podido tener interacción de otra manera, haciendo que la gente sienta las emociones que deberían poner a aplicar desde su análisis a los clientes con los que trabajan, a los empresarios, a sus organizaciones. Pero hay que planear la clase. Repito Claro. que esto no es solamente tener un sílabus para dictarlo al pie de la letra como una camisa de fuerza, sino que debería ser es la inspiración para poder uno vincularse académicamente con una temática en, en esa construcción de conocimiento compartido. Yo creo que esos, no sé cuántos dije, pero creo que son como 4 o 5 retos para docentes. Ahí Genial. sí. Oiga, profe, pero en ese orden, me gustaría preguntarle, ¿cómo su merced de lo que ha podido ver, de lo que ha podido investigar, que usted ha quedado con el ojo cuadrado? Sí, que yo como, oiga, vea, esto está genial. Yo la verdad no me lo había imaginado que esto lo estuvieran haciendo en clases. ¿Qué usted ha visto? ¿Qué metodologías, qué temas que usted diga como, wow, mire, esta gente la está sacando del estadio o estas metodologías son fantásticas para poder aplicar en un salón? Eh, pues he visto temas de simulación, Uh -huh. claro, usando simuladores, por supuesto, asociados con diferentes eh, contextos, no solo de salud, por ejemplo, sino también en temas comerciales. He visto metodologías asociadas con realidad virtual y realidad aumentada, que exigen, por supuesto, una estructura y un tema de planeación bastante pues detallado, porque no se trata solamente de tener un dispositivo para ver las cosas, sino pues cómo se puede construir a partir de ese aprendizaje. Pero también he visto cosas muy chéveres que están asociados con el juego, la lúdica, Ajá. tema del Lego, con las fichas del Lego, que eso ayuda a aprender de una manera muy didáctica. Y ahorita volvió en tono vintage el Estralandia para El los millennials Estralandia. que nos escuchan y que dirán, oh my God, ¿qué es el Estralandia? Pues era el Lego de la época, ¿sí? Y volvió Estralandia también con un tema de creatividad que de alguna manera es una... Con las tarjeticas, ¿no? Claro, pero también ahora no solo con colores y demás para ayudar justamente al tema de creatividad. Entonces, Claro. cuando uno revisa eso, claro, uno dice, oiga, pero yo no tengo gafas de realidad virtual, eso es muy caro, ¿cómo hago? Ok, pero uno puede utilizar fichas de Lego, como les digo, de Estralandia, para aprender. Si uno tiene estructurado el esquema, sí que uno puede darle forma a la creatividad. Y no Claro. importa si usted es buen dibujante o si usted es diseñador o si usted es nulo para eso. Cuando a uno lo ponen a jugar, sí que sale a flote ese proceso de aprendizaje natural que a usted se le queda, porque usted creó el juego, usted hace la asociación y le queda claro cómo funciona un tema de estrategia, un tema de planeación, un tema de estructura, y eso ayuda muchísimo. Ahora, bueno, y estamos en virtual, entonces, ¿cómo hacemos para llegarle a las fichas? También hay juegos virtuales, Claro. en donde poniendo equipos, uno sí podría organizar, oiga, armen un contexto así, con el juego, con la lúdica. Hoy como los nombres son gringos, pues tiene que ver un poco con la gamificación, ¿no? Que Sí. es pero es juego, es aprender a jugar. Claro. Y entonces tenemos que quitarnos las etiquetas, tenemos que empezar a transformarnos digitalmente y humanamente, tenemos que empezar a mirar todos estos nuevos espacios y aprender de estas lúdicas de juego y cómo nos podemos humanizar más y conectar más a partir de esto, desde la parte de la docencia y de parte del estudiante, qué hay que hacer o cuál es el reto además porque están toda la información, están hiperconectados, tienen de todo, sabemos de todo, pero tomamos clase en pijama y arrunchados como en el video. Pues es que mire, esto cambia el panorama.
La pandemia Ajá, cambió el panorama. La etiqueta de muestre a ver usted si está arreglado para la clase. Pues hoy había gente en babuchas, claro. en pijama y despeinado porque tenía clase a las 7 de la mañana. Eh, yo, por ejemplo, en algunas clases les he dicho, bueno, a ver, vamos a hacer concurso de pijamas, a ver cómo están los que quieran mostrar la cámara. Y eso cambia porque es una Claro, pauta activa. O sea, oiga, pero estoy en clase, sí, pero también hay que ser un poco flexibles. Creo que eso podríamos ponerle un asterisco ahí a la parte de docentes. Hay que ser más flexibles porque yo no me puedo poner flexibles. bravo por si alguien se conecta tarde o si muestra o no la cámara. Eh, Más cuando en esta realidad, en la pandemia había gente, así como había gente sola en un apartamento, había otros que vivían 4, 5, 6 personas y estaban, imagínense, todos compartiendo el mismo internet, la misma cocina, la misma sala y demás. Claro. Eh, Perdón que tengo un perrito por aquí escamoso. Y eso pasaba además en las clases, Claro, el perrito. y eso pasa además, claro. Y la gente, profe, pero pues podemos salir a almorzar más temprano. No, porque es de 1 hora el almuerzo. Cuando había gente que le tocaba hacer su almuerzo. O sea, Claro. yo tengo que hacer mi almuerzo, deme un espacio más. O sea, ese es un tema de flexibilidad. Pero vamos para la parte de los estudiantes. Mm, yo creo Oye, que pero también antes de que mate ese tema de la flexibilidad, me llama la atención ese tema, porque precisamente, no sé si a su merced le ha pasado o lo evidencia también en su experiencia, ese tema de la flexibilidad es, oiga, ya la conceptualización del salón virtual, como lo teníamos el foro presencial, ya cambia completamente, porque la gente puede ir en el carro y escuchando la clase, la gente está en el gimnasio y escuchando la clase, o sea, ya no necesito estar, o sea, yo estoy es ganando tiempo bajo la lógica de un podcast o bajo la lógica de una clase virtual, yo ya estoy ganando tiempo tomando mi maestría, estoy ganando tiempo haciendo esta clase y haciendo ejercicio. tal cual, porque, repito, no es, eso hace parte de la evolución. No Claro, es, quiero verlos ahí sentaditos, juiciosos, tomando nota. No me vayan a copiar. O sea, si hoy yo sigo haciendo quizzes y parciales para que claro, nadie me... ¿Yo qué estoy enseñando? ¿Memoria o necesito que apliquen el conocimiento? Pues uno no está, cuando uno está trabajando en empresa, uno no es, yo tengo eso, lo vi en una clase y va a ir a buscar el cuaderno a ver en a dónde ver, lo no, apuntó. No, hoy se necesita, no importa el contexto en el que usted esté, cómo lo va a aplicar. claro, Desarrolle su proceso de aprendizaje. Entonces, yo hoy no podría estar afanado de a ver si es que me van a hacer copia en un quiz. Si mis preguntas son de memoria, pues perdimos porque Google llórelo, sabe todo. claro, ¿Sí? Entonces, ese no es el punto realmente, ese no es el contexto. ok, listo, entonces Y la ahora sí, volviendo a los estudiantes, opinión de los estudiantes. Yo también soy estudiante, decía ahora en mi presentación, por eso estoy con los dos roles y yo creo que hay algo importante. Antes pasaba, pero creo que ahora tomó fuerza. En la universidad no se aprende de todo. Yo creo que eso es algo que uno debe tener claro como estudiante. Eh, Uno encuentra que hay muchos estudiantes que se quejan y se molestan porque yo pensé que aquí iba a aprender de. Claro, tiene expectativa, eh, pero a pesar de que se explica siempre, mire, esta sesión o esta clase, este módulo, esta unidad de estudio consta o trata de esta temática, las personas se obsesionan con un tema. Y es muy importante saberlo. A uno nunca se lo dicen, pero vale la pena decirlo. La universidad a uno no le enseña todo, porque para eso están los libros, las revistas, los eventos, para eso existen muchas fuentes de aprendizaje y de información. Entonces, yo no puedo esperar a que me den todo, porque eso sería como si, de nuevo, sería una falacia, como si yo claro, tuviera todo el conocimiento y entonces escribo un mamotreto de libro para que vaya, léaselo y cuando lo termine me dice le hago un parcial para ver si sería una falacia. Entonces, yo creo que ese es un reto, saber que la universidad no le enseña a uno todo, le da a claro, uno las bases sobre las cuales se va uno a desempeñar y a construir su profesión. No porque tengo un título, soy profesional o soy especialista, es por lo que yo puedo aplicar, pero depende de la disposición que yo tenga para eso. Pero la universidad no me va a enseñar todo.
Oye, y frente a eso, le doy alcance con un tema y es que no solo es esa desilusión por no aprender lo que se venía buscando, ¿cierto? Sino encontrarse con distintos puntos de vista. Yo creo que todavía es uno de los retos tanto de estudiantes como de la universidad, porque cuando uno les pone a los estudiantes, mire, esta realidad está vista desde este punto, desde este punto, desde este punto, o sea, como, no, pero ¿cómo así? Luego, ¿no hay una única verdad? Entonces, no, es que hay varios puntos de vista. Mire a ver usted cómo lo arma y cómo se arma el suyo. Entonces yo creo que Claro. ese encuentro también para el estudiante es complejo hoy porque a partir de toda esta apertura digital más el conocimiento universitario, estamos en un salón de espejos interesante. Sí, además porque yo ahora estoy con dos cursos, estaba terminando uno y acabo de empezar otro, y estamos trabajando con un proyecto, con un cliente real. Y cuando tienen que diligenciar un formato, tienen que construir una propuesta, eh, profe, pero ¿cómo llegamos a esto? Entonces, pues claro, es parte de mi orientación, pero yo siempre les digo, no hay una única respuesta correcta. Necesito evaluar Claro. la coherencia de lo que usted está planteando, porque claro, repito, estoy hablando de mercadeo. Yo no podría decir eso en una sesión de matemáticas, no sé, donde los Claro. números van a decir que es exacto el resultado, pero aún sabiendo que el número es exacto, es entender para qué lo voy o cómo lo voy a interpretar o para qué lo voy a usar. ¿Sí? Creo que ahí es donde está la riqueza. En esto yo les digo, no hay una única respuesta correcta. Yo no puedo pensar que esto es exacto. No, denme su punto de vista con el de su equipo de trabajo y muéstrenme la coherencia para descubrir que sí tiene sentido, que sí vale la pena construir lo que usted está diciendo. Y ese es un choque mental. Yo siento que a veces cuando se enfrentan a esa libertad de resultado, como que no sé para dónde tomar, no sé qué hacer. ¿Cómo así que no hay respuestas correctas? No, pues, será incorrecta si usted no la argumente y si no es coherente. Pero Claro, y si vea es que, argumenta, sí, es correcta. claro, y vea que eso sucede mucho cuando uno está aplicando o de estos temas de metodologías ágiles o de estos nuevos manejos de co-creación, cuando, y dónde está el líder? No, no hay líder, autorregúlese. ¿Cómo así? Venga, ¿y dónde está la guía? No, no hay guía. Hay que tocar estos puntos y llegar allá. Mire a ver cómo hace. ¿Y entonces a qué vinimos? Pues a enseñarle a pensar. Claro, Y claro. yo creo que sí hay una falencia un poquito en eso, ¿no? Porque veníamos como con ese aprendizaje, tanto del colegio como parte de la universidad, los que nos tocó las formaciones antes del 2000, que eran como, mire, es esto, es esto, es esto, y cumple y funcione. Y el resultado es Cuando ya este. nos, exacto, el resultado es este y chao. Entonces, como, oiga, no, ya no es ese resultado, ya mire qué tiene que hacer. Entonces, se nos explota la cabeza porque se nos sale el panorama. Entonces, ¿qué está pasando en las universidades hoy con los alumnos en ese sentido? Para lo digital, profe. Pues yo lo que veo es que esto rompe un poco el esquema mental que traemos todos. Sí, como que me saca de la zona de confort que era, ya sé que tengo que hacer esta planilla con estos puntos y tiene que darme este resultado. Cuando está abierto, me obliga a pensar y me obliga a Claro. proponer unas cosas que quizás antes no las habría considerado, pero que nunca las hubiera explorado si no es porque tengo esa apertura de resultados diferentes, ¿sí? Pero yo creo que en lo digital también hay algo importante. Y no solo en lo digital, digo, esto tiene que ver con la disposición de aprender. Es muy fácil criticar a los compañeros y criticar a los demás, es muy fácil criticar al profesor, es muy fácil criticar al compañero que no trabaja o al que trabaja mucho o al que sabe, pero yo no sé y es que el otro se las da. Es muy fácil la crítica. Claro. Eh, yo creo que un reto importante en el estudio tiene que ver con la apertura mental para recibir conocimiento de todas las fuentes. Y uno decide qué le sirve y cómo lo va a aplicar. Es decir, Claro. yo puedo conocer por mi experiencia laboral un tema, pero si escucho a otra persona, puedo descubrir que, oye, a lo mejor yo lo estaba haciendo mal en mi empresa. O a lo mejor lo que yo sabía nunca le había puesto cuidado a esta otra perspectiva, o lo que me está diciendo otro complementa lo que yo ya sé.
Si claro. tengo esa apertura mental, no voy a estar en el plan de, "Ay, yo ya me las sé, pereza volver a ver este tema", porque ni siquiera me estoy dando la oportunidad de escuchar. A veces hay que desaprender lo aprendido, pero también a veces hay que escuchar para reforzar, aclarar, mejorar, actualizar o fortalecer lo que ya había aprendido. Y eso tiene que ver un poco con la relación con compañeros y con los docentes. O sea, eh, repito lo que decía al comienzo, que nadie se sienta superior a los demás, ni el Claro. estudiante, ni el profesor. Aprendamos. Ah, ya la sabemos. Bueno, entonces Pues complemento, arreglo, complemento. ayudo, O ¿sí? cómo hago para salir mejor de este círculo. Y esto me lleva, profe, a una pregunta, a un punto que viene muy de la educación virtual, de hecho, o sea, esta educación asincrónica, donde venga, yo leo, yo me organizo, yo tengo este conocimiento guiado por las personas que han construido ese documento, y llegamos y nos encontramos en un punto, es a compartir. ¿Sí? Venga, yo lo veo desde este punto, usted lo ve desde este punto, ¿cómo lo construimos juntos? Claro, claro, porque, de nuevo, estamos en época, siempre ha sido así, solo que no se notaba, pero yo sí creo que ahora estamos en la época del conocimiento compartido, no del conocimiento excluyente o del único conocimiento. Es conocimiento compartido, porque yo no puedo negar las competencias y habilidades que tenga un estudiante. Cuando a mí cuando yo siempre los escucho cuando se presentan y yo trabajo en esta empresa o mi cargo es este, genial, usted nos va a aportar muchísimo, de su experiencia nos va a aportar, porque yo lo que hago es involucrarlos para que eso que dicen que saben, pues lo pongan en práctica Claro, y lo adaptamos, lo ajustamos, lo nivelamos, pero es compartido, no es una única verdad, ni la suya ni la mía, es la nuestra que construimos en esa oportunidad. Pero yo creo que hay algo importante también y podría ser otro reto para los estudiantes, y es que hay que invertir. Y la inversión no es solo pagar una matrícula para, digamos, ver unas materias. La inversión tiene que ver en términos de tiempo y de esfuerzo y de disposición, otra vez la palabra. ¿Por qué de tiempo? Pues porque ya no puedo decirle yo al profesor, profe, yo me trasnoché haciendo este trabajo. Sería o es que injusto yo trabajo. una trasnochada. ¿Cómo le evaluó su trasnochada y la que no Claro. trasnochó? O sea, no O existe. o la clásica, profe, es que todos trabajamos. Claro, pues sí, pero y también pues, nadie lo obligó a estudiar, o sea, ahí digamos es un Claro, tema, ahí es donde viene la disposición, pero la inversión tiene que ver, eh, bueno, porque la segunda es el esfuerzo, profe, es que yo me esforcé mucho, sí, pero tu esfuerzo da resultado, porque en las empresas a uno no le pagan por el esfuerzo, uno trabaja por resultados. O sea, usted claro. tiene esta meta, usted tiene estas responsabilidades, pues a usted lo miden es por eso, no por su esfuerzo. O sea, realmente es lo Es que que, yo lo hice muy bien, pero no funcionó. claro, y si no funciona, pues no tiene chiste, ¿verdad? O sea, Claro, por ahí de los tantos memes que han habido, salió uno de bienvenidos a este nuevo avión, y entonces todos los profesores de la universidad contentos y bienvenidos a este nuevo avión que construyeron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y se bajaron todos los profesores y quedó uno solo. ¿Y usted por qué se quedó? Dijo, yo conozco a mis estudiantes y esta vaina no va a funcionar. Los demás sí se bajaron del susto. Y esa no es la realidad. O sea, hoy sí que funcionan muchas cosas porque los estudiantes hacen. Ahí es donde viene claro. esa soberbia docente o la soberbia estudiante, que cuando se juntan no son buenas. Hablaba de la inversión, porque la inversión tiene que ir en libros. La era digital también ha mostrado algo, y es la pereza para leer. Es lo primero que yo encuentro en Google. Y Claro. Google nos ayuda, pero pues para eso está Google Académico, si esas Oye, vamos. y ya ni siquiera Wikipedia, porque antes por lo menos citaban a Wikipedia. Ya ni la Wikipedia está en las listas. Yo, la verdad es que yo le tengo prohibido a mis estudiantes que me citen orgullosamente en las referencias bibliográficas a Wikipedia, monografías.com, buenatareas.com, rincondelvago.com, o sea, buenas. Hay que invertir en Claro, comprar libros y no son para tenerlos. O sea, a mí me gusta comprar libros, tengo mi biblioteca porque me gusta leer y complementar claro. lo que sé y lo que no sé. Es que uno tiene que aprender todos los días. Yo tengo clarísimas mis debilidades académicas y trato de reforzarlas justamente leyendo, preguntando
Y comprando un libro es una forma de invertir y decir, yo quiero saber más. Pero también uno puede invertir asistiendo a cuánto curso hay. Si algo explotó esta pandemia fue la cantidad de webinarios, Claro. de cursos, Verbigracia, estamos aquí. de este tipo de charlas, Claro. porque muchas cosas ocurrieron para aprender y gratis. Hubo eventos maravillosos y siguen habiendo. Oigan, inscríbanse. Y otros que son más baratos, pues porque no es lo mismo en físico. Cuando uno puede acercarse a algún espacio para aprender, esa es la mejor inversión, aprender de los que saben. Cuanto evento hay, yo trato de estar vinculado con muchas cosas de marketing, tengo redes de marketing y participo en varios espacios, porque hay muchas cosas que no sé y las que sé necesito actualizarlas, reforzarlas o aclararlas o mejorarlas. Claro. Y esa es una inversión. Hoy no me puedo quedar solo con lo que me diga un profesor en la universidad. Por eso decía el primer reto, la universidad no me enseña todo. Yo tengo que invertir en libros, tengo que invertir en eventos, en cursos que me complementen. Yo tenía un grupo de estudiantes en alguna oportunidad, siempre uso el ejemplo de estudiantes que tengo en Afganistán. Los de Afganistán los que me arman el escándalo. Y había un grupo que decía, profe, pero es que yo necesito, yo hubiera sabido que esta clase era así difícil, pues pido primero que me hagan un curso de Excel porque yo no sé Excel. Pero esa es una competencia que si bien, o sea, yo no tengo una materia que se llame Excel 1, Excel 2, Claro. Excel 3. Hoy hay muchos cursos, claro. Claro, y No, eso es como saber leer o saber sumar. O sea, si usted ya. O sea, es como poner en la hoja en la hoja de vida que uno sabe la suite ofimática. Pues que eso es como saber leer. claro, o sea, y además está bien, puede que uno no sepa todo Excel, pero pues ahí viene un tema de lo que es ser autodidacta. Muestra, a Claro. ver, yo me pongo a Afilar la leer, sierra. miro un video en YouTube, busco un curso en línea de los gratuitos o de los que se pagan y lo hago. Y ahí Claro. estoy en el plan de aprender. Repito, no puede uno esperar que la universidad le enseñe a uno todo. Le toca a uno por su cuenta. Ah, ¿en qué espacio? En el que mi disposición para aprender me indique que lo debemos hacer. Entonces, Claro. esa inversión es fundamental, súper importante. Oiga, profe, y entonces, como en el noticiero, como su merced dijo, uno, los docentes, dos, los estudiantes, y Miñapa, la Miñapa, institución. Y Miñapa, la sí. institución. ¿De qué va entonces la institución con todo este rollo? Además, cuando estamos en este mar de infoproductos con hormonas que se crean en universidades, entonces, ¿cómo nosotros abordamos ese punto? Lo que pasa es que, de nuevo, hablábamos del ego profesor, del ego docente, del ego estudiante y del ego institucional. Claro. Y yo creo que hoy no podría uno mirar por encima del hombro tampoco a ninguna institución que enseñe. Una persona que enseña está ayudando a que el conocimiento se difunda. Entonces yo no podría decir, yo soy universidad, yo soy el único que enseña, los demás no pueden enseñar. No es Claro. verdad. Primero porque cada quien escoge de dónde aprender. Equivaldría Claro. tanto a estigmatizar a YouTube porque tiene tutoriales. Entonces, sería injusto y descompensado el tema. Yo lo que siento es que hoy, primero, las instituciones deberían tener un tema de cooperación o como llamamos en marketing, una época de competencia. Ok. Ayudémonos, unámonos. Oiga, usted es bueno en esta temática. Yo tengo este tema. Yo soy universidad y usted no. No importa. Ayudémonos porque ¿Cómo nos ¿a dónde integramos? Claro, ¿a dónde va la gente? Donde vea que hay más posibilidades de aprender de forma práctica. Y a lo mejor o adaptamos un modelo, lo construimos para poderlo potencializar, o generamos alianzas para que lo que yo enseñe, el otro lo complemente con certificaciones, o para que el otro ayude también a vincular distintos públicos. Esto es un tema de competencia, no de orgullo institucional. Orgullo del Claro. mal orgullo, digo.
Claro, además porque en esos escenarios donde muchas personas dicen, yo para qué me meto 5 años a una carrera que yo no sé si va a funcionar, que hasta las mismas dicen, como no es que lo que usted aprendió en los últimos 3 años ya no sirve, entonces me voy a meter en otro programa que sea más corto, pero que me dé resultados ya, pero pierdo el proceso de los títulos. Claro, en este punto que está como hirviendo todas estas posibilidades, ¿no? Sí, sí, pero digamos aquí, yo no estoy hablando mal de las universidades, tampoco de las instituciones. Ajá, Yo lo que digo es que debemos es aprender a convivir, porque se trata de cómo logramos construir conocimiento ahora institucional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo también tengo que potencializar las competencias de los docentes. Y no es solamente ponerlos en capacitación, es mirar, oiga, ¿a usted qué le gusta? Mostrar cómo logramos eso. Sentemos nuevas bases para poder homologar un trabajo donde usted es flojo en tecnología, muestre lo capacitamos. Usted no sabe Excel, venga, lo ayudo. O venga, miremos estos software, miremos estas nuevas metodologías, porque eso potencializa. Yo creo que ese es el reto, realmente, llegar a no quedarnos también con un estilo administrativo de hace X años, sino que de claro, verdad miremos cuál es el potencial, entre otras porque también como docentes a nosotros nos toca actualizarnos o colectivamente o de forma individual. individual. Entonces, no podría quedarse la institución para no aceptar el potencial docente que hay. Y tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas ahora, y es que, eh, eh, pues si yo tengo una idea y una metodología y un estilo que le agrada y le ayuda a los estudiantes a aprender, yo no lo podría reprimir. Al contrario, tengo que aprovechar eso para que sea un modelo de aprendizaje para el que quiera, porque tampoco lo puedo obligar. Cada uno tiene su estilo. Entonces, yo no podría ser el de los zapatos azules para competirte a ti, porque tú eres el de los rojos y tú tienes un estilo y yo entonces voy a copiarte. No, no se trata de eso. Claro. Vemos cómo se complementan y se enriquecen las habilidades para que realmente genere valor. Es que aquí la clave es generar valor de los docentes, de los estudiantes y de las instituciones. ¿Y qué significa generar valor? A través de los beneficios, que todos perciban beneficios. Si es desde la institución, docentes y estudiantes, y la familia de los estudiantes, y la familia de los docentes. Es decir, los beneficios son todo aquello que involucra las emociones, cómo me siento cuando estoy en ese proceso de aprendizaje. Generar valor desde los docentes, que los estudiantes y todos sientan que me están dando beneficios y me están enriqueciendo. Y los estudiantes que generen valor, porque no es solo sentarme a recibir una clase, no, yo cómo aporto, cómo construyo, cómo hago parte del proceso de aprendizaje, porque soy una persona activa, no pasiva, sentada Claro. esperando a que me enseñen algo. Oiga, pero vea, profe, que ahí entra en todo este escenario de creación de valor. Y a partir de todo lo que su merced nos ha comentado, me surge una duda y es, bueno, más que una duda, es una afirmación. Y es como, oiga, al final del tema, la educación digital va mucho más allá de lo digital. O sea, el tema hay que abordarlo en otra esfera mucho más amplia, desde la parte de la relación humana, que su merced lo tocaba mucho, como, oiga, venga, hay que transformarnos humanamente para que esta vaina funcione, porque si no, igual vamos a estar conectados, pero no nos vamos a poder hablar. Sí, esto no es solamente prender un computador, tener una plataforma para transmitir, tener un sílabus y dicte clase. Claro, Esto implica realmente descubrir la, la, las competencias que ya traen las personas, estudiantes y docentes, pero cómo construimos un conocimiento que genere además productos de valor hasta para la sociedad. Cuando claro, yo logro involucrar que no se trata solo de hacer tareas, es que yo creo que esto tiene que cambiar mucho más allá. Y esto, para los docentes, uno no se puede quedar solamente en poner tareas para calificar, porque hay que evaluar un proceso, pero los estudiantes no pueden estar pendientes hoy de las notas. Yo creo que es eso. Apúntame, hay otro reto, Mario, en eso. claro, Yo no puedo seguir pensando en que la nota es importante. No, yo tengo que pensar es, uno dice, es que yo, he tenido estudiantes que me dicen, es que nunca me había sacado yo esta nota. Digo, bueno, hay una primera vez siempre, porque las notas no reflejan ni qué tan inteligente es usted, ni qué tan menos inteligente es que los demás. Está diciendo que el proceso y las competencias no se evidenciaron lo suficiente. Por eso
ni las notas, ni el sistema me tienen que obligar a aprender. Lo tengo que hacer porque me gusta. Porque si a uno no Claro, le gusta lo que hace, no sirve, no lo haga. ¿no sirve? A uno le tiene que gustar. Así es. Pues bueno, profe, muchísimas gracias de verdad y qué buena charla, me encantó. Unos muy buenos retos, unas muy buenas escenarios para afrontar en estos temas de educación digital. Pues bueno, estuvimos aquí con don Sadot Giraldo Acosta, gran académico y conocedor de estos temas digitales. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados aquí en este en vivo. Y también si nos están escuchando por el podcast, genial, pónganle 5 estrellas, denos sus comentarios y digan que esto ha sido una maravilla. Y si nos están viendo en el diferido por YouTube o a través de este Facebook, también muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Profe, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta charla, de verdad. Gracias por la invitación, Mario. Saludos a todos. Listo, pues muchas gracias. Gracias a Pelican Latino y gracias a Digital Box por este espacio. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, aquí conectados. Y nos vemos el próximo domingo a la misma hora, mismo canal, para seguir charlando acerca de educación digital y todos estos temas digitales. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.